qué significa soportados unos a otros, porque hay algunos conceptos cerrados que humanamente el mundo dice. El problema es cuando nosotros somos enseñados por el mundo y no somos enseñados por la palabra. Cuando nosotros somos enseñados por el mundo y le ponemos más atención al mundo que a la palabra, crecemos mal, crecemos torcidos y cometemos errores. ¿Ve? ¿Usted alguna vez le ha dicho a alguien, no te soporto? ¿Ah? Yo veo caritas como muy risueñas, porque en algún momento usted tiene que haber dicho, uy, ya no te soporto, ¿verdad? Ya no te soporto. ¿Cómo aplicar esto a mi vida cristiana diaria? ¿Cómo nosotros aprender esto? Estos son valores del corazón y tiene que ver con carácter. Diga conmigo, carácter. Carácter no es lo mismo que temperamento. Temperamento es aquello que te define emocionalmente. El temperamento es a nivel emocional. Por eso hay temperamento melancólico, hay temperamento sanguíneo, ¿recuerdan? Todos estos tipos de temperamento operan a nivel emocional. El temperamento está en el alma. El alma es la instancia de la voluntad, de las emociones y de los pensamientos. Entonces, cuando una persona dice, soy muy temperamental, está hablando de situaciones que tienen que ver con el alma. El alma es la instancia de la tripartita de naturaleza humana que a mí me hace conectarme con el medio, mi relación con los demás. Entonces, en esta parte emocional opera el temperamento. ¿Cómo define usted su temperamento? Es diferente a carácter. La gente dice, es que yo soy de carácter fuerte. Eso está malo, no es carácter, es temperamento. Y si quiere ir más allá, póngale malcriado, chichoso, todo lo que sea, pero menos carácter. Carácter no, carácter es otra cosa. Carácter tiene que ver con nuestro ser interior, en el cual está trabajando el Espíritu Santo todos los días en nosotros. ¿Está trabajando en qué? En formar nuestro carácter para nosotros tener el carácter de Cristo. ¿Vieron? Entonces, el carácter está por encima del temperamento. Cuando yo tengo el carácter de Cristo, mi carácter está siendo formado por Cristo y está por encima del temperamento. ¿Qué quiero decir eso? Que el carácter puede, la firmeza de carácter puede formar y moldear mi temperamento, porque son valores del corazón. ¿Ve? Moldear mi temperamento. Cuando nosotros hablamos cuando la Biblia habla de corazón, ¿a qué cree usted que se refiere a la Biblia cuando la Biblia habla de corazón? No se refiere al órgano humano en sí. Miren qué impresionante, cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo a la instancia misma de toda la parte emocional, de pensamientos y de voluntad. Todo lo que tiene que ver con corazón en la Biblia está en eso. Por ejemplo, dice la Biblia, tal es su corazón, así es él. Tal es su corazón, así es él. La gente dice, tengo una corazonada. ¿Usted ha oído eso? Pero se está refiriendo a sentimientos, se está refiriendo a pensamientos, se está refiriendo a acciones que pueden llevarlo a mover su voluntad. Pero son conceptos a veces que la gente no maneja bien y que cuando nosotros los entendemos bien en la vida de reino, porque la vida de reino es totalmente diferente a los pensamientos del mundo, entonces le damos oportunidad al Señor de que cambie nuestra vida. Anoten 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es cada persona. Tus acciones obedecen a lo que tienes por dentro. Por eso, lo que nosotros somos interiormente está siendo moldeado todos los días. Nosotros estamos siendo cambiados, estamos en una transitoriedad diaria en cuanto a nuestra manera de vivir. Dios nos está cambiando, te permite pasar por diferentes experiencias en tu vida para experimentar cada uno de nosotros cambios. Si usted en este momento se define usted hoy, con la persona de hace 10 años atrás, usted se dará cuenta que es muy diferente la persona hoy. Es un producto diferente. Y ese producto ha sido como consecuencia de vivencias en la vida de cada uno. Que quizás si te hubieran preguntado, hubieras dicho, hoy no hubiera querido pasar por eso. Tal vez a usted le dicen, antes de que usted pase por eso, ¿a usted le gustaría pasar por esto y esto y esto y esto? Usted diría, no, jamás, eso duele mucho. Pero vean ustedes que el Señor permitió que pasara por eso, para que el producto ahora sea diferente. Y cuando digo producto, tiene que ver con el carácter en nuestra vida. Por tanto, cuando hablamos de soportados unos a otros, que es la segunda enseñanza, vamos a aprender cosas muy buenas. Y lo primero que quiero es que usted vaya a
Efesios capítulo 4, versículo 2. Mire qué lindo lo que dice Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre son rasgos del carácter de un hijo de Dios. Humildad y mansedumbre se aprenden, porque el Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces se aprende. La humildad y la mansedumbre son rasgos del carácter y tienen que ver con formación del Espíritu Santo en mi vida. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Vea que no solamente dice soportándoos, sino dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Vieron qué belleza? Soportándoos en paciencia los unos a los otros en amor, porque en todo va el vínculo del amor. En todo va el vínculo del amor. Entonces, vamos a definir la palabra soportados, porque la palabra soportados es una raíz en latín y es una raíz griega también. En el latín, literalmente soportados, ahí está en la pantalla, soportados literalmente significa sostener el peso de algo o de alguien, significa aguantar, significa cargar. Entonces, vean ustedes que cuando nosotros lo llevamos al contexto bíblico, ahí, ustedes ven estas letras desde allá, sí. ¿Sí las ven? Ok, porque me interesa mucho que lo tomen en cuenta esto. En el contexto bíblico, miren qué bueno esto, soportar no solo se refiere a aguantar en el sentido en el sentido moderno de no sé si te puedas seguir soportando. En el sentido bíblico la expresión es diferente, porque no es de tolerar con molestia, ¿verdad? Sino que en el sentido bíblico es sostenernos mutuamente en amor y en paciencia. Entonces, vean ustedes que la palabra soportar aquí cambia de sentido y de semántica cuando nosotros en la Biblia entendemos qué es soportar, de la raíz original. Porque entonces soportar es sostenernos mutuamente en amor y en paciencia y en compasión, especialmente en tiempos difíciles. Entonces, bajo todo aspecto, soportar es como decir esto, ¿verdad? Es poder apoyarme en alguien. Mi apoyo en alguien en sentido de que necesito ayuda y por eso mi apoyo. O sea, qué lindo es encontrarse personas en nuestra vida diaria en la cual nosotros podemos encontrar un soporte. O sea, un soporte es ayúdame. A veces siento que me voy a caer, pero eres mi soporte. Pero también está la otra expresión de la semántica soportar, que es la parte emocional. Y en esta parte emocional, también de soportar emocionalmente, tiene que ver con la parte que nosotros tal vez consideramos negativa, ¿verdad? Es que fulano tal cuesta soportarlo. Pero entonces aquí es donde se aplica la vida de reino, para entender entonces que es amor, paciencia y compasión la que debe de aplicarse en esta enseñanza de soportados unos a otros. O sea, es imposible con pensamientos del mundo, porque la vida del reino es diferente. Y la vida del reino nos enseña a nosotros a aprender a soportarnos unos a otros en las dos direcciones. En el soporte de que alguien se apoye en mí y que yo me pueda apoyar en alguien, y en el otro significado de la palabra soportar, que tiene que ver con abordar a la otra persona con amor, con paciencia y con compasión. Le voy a decir por qué. Porque hay personas difíciles y usted las debe de conocer. Usted se encuentra personas difíciles en la familia, ¿verdad que sí? No todos somos iguales. No todos somos iguales. Los papás dicen que los hijos son como los dedos de las manos, todos son diferentes. Todos son diferentes. Y nosotros nos encontramos en nuestra vida diaria personas difíciles de abordar. Esta palabra abordar tiene que ver con tratar, ¿verdad? Hay personas más difíciles y usted necesita estar preparado para eso. Y entonces, hermano, es el arte mismo de poder uno abordar a esas personas y de poder uno aplicar vida de reino con esas personas. Uno quisiera que todas las personas fueran como uno quiere que sean, pero eso es imposible. Es imposible que las personas sean como usted quiere que sean. No, todos somos diferentes. Pero aquí es donde entra la formación de carácter en nuestra vida. Y aquí es donde tiene, hermano, que manifestarse que usted es diferente a los demás.
es diferente a los demás. Entonces la Biblia te enseña todo eso, hermano. Imagínense que la Biblia nos enseña a nosotros hasta cómo, y eso se llama inteligencia espiritual, inteligencia emocional e inteligencia espiritual, a cómo usted puede abordar a una persona iracunda, a una persona de esas que pierden los estribos, de esas personas que tienen poca inteligencia emocional, que gritan y que vuelan patadas y que tiran sillas y todo. ¿Cómo usted desde su punto de partida como un hijo de Dios, usted puede hacer que una persona de esas se calme, por ejemplo? Todo esto tiene que ver, hermano, es un arte en la vida. Pero el que tiene que aprender es usted, porque a veces nosotros queremos que la gente cambie para cambiar nosotros. No, nunca lo vas a lograr. Nunca vas a lograr que la gente cambie. O sea, usted no puede obligar a nadie a cambiar. Cada uno está en su proceso, pero usted sí puede cambiar interiormente. Usted sí puede ser más tolerante en un montón de cosas. Y vea, y estos son los procesos de Dios en la vida de uno, que lo hace a uno más tolerante. Porque tal vez usted me puede decir mientras me está escuchando en este momento: pastor, yo era antes así, yo era una persona explosiva, yo cuando me enojaba tiraba botellas y vasos y platos y todo, y ya ahora ha cambiado. ¿Qué te ha cambiado? Los procesos lo cambian a uno. Los procesos. Entonces, vean ustedes que siempre usted se va a encontrar con gente difícil, y usted se va a encontrar con gente que se va a levantar contra usted para hacerle daño. Habrá alguien en el trabajo que te tiene envidia y que no le gusta que seas tan brillante en lo que haces. Y esa persona se va a querer levantar para hacerte algún daño. Usted tiene que estar preparado para eso. Por esto esas enseñanzas son vitales. Usted tiene que estar preparado no para devolver mal por mal a la gente, sino usted tiene que estar preparado para siempre, en todo punto. Nunca se le olvide esto. Nunca se le olvide esto que voy a decir en esta enseñanza. En todo sentido, en todo momento y en todo punto y en toda situación, por más difícil que sea, usted ha sido llamado a ser bendición. No se le olvide esto. Usted es bendición. Diga conmigo: yo soy bendición. Nosotros somos bendición. Nosotros fuimos llamados a ser bendición a pesar de la crisis, a pesar del momento difícil, a pesar de que nos paguen mal, de que nos paguen mal por bien. Tal vez usted hizo un bien y te lo pagaron por mal, pero no importa. Usted fue llamado a ser bendición. Y este es el punto de partida de nuestra vida. Somos bendición. Diga conmigo: yo soy bendición. No te parezcas al mundo. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Nosotros hemos sido llamados por Dios y somos equipados por el Espíritu Santo todos los días para hacer bendición. Yo enseño esto porque todos los días usted se puede enfrentar con cosas así. Se va a encontrar con una persona que a la de menos te va a pegar 4 gritos y a usted se le quiere salir el viejo hombre. Y usted dice: pero ¿qué le pasa a este carajo gritándome estas cosas cuando yo no aguanto nada? Pero es que usted es diferente ahora. Usted es un hijo de Dios. Ahora Dios lo hizo a usted diferente. Y usted tiene que entender que eso no es ser menos hombre ni menos mujer. Eso significa ser una persona valiente, con carácter, con templanza y con el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y entonces eso nos enseña a nosotros ¿a qué? A ser diferentes en un mundo, porque la vida del reino es diferente, hermano. Acuérdense que reino es vida, no es anuncio, es vida. Y reino se aplica en todo. Todo. Por eso todos los días tenemos que morir un poquito. ¿Cuántos saben eso? Si usted no muere al yo, usted no puede avanzar. Todos los días usted tiene que morir al yo. ¿Sabe cómo usted se da cuenta que usted va muriendo al yo? Cuando usted oye que hablan algo feo concerniente a usted y ya a usted no le duele. Eso significa que usted va muriendo. Pero si a usted le duele demasiado y a usted le siente unas cosas lo más feas como punzadas y usted dice: voy a ir a buscarlo para que me lo diga en la cara, usted está muy vivo todavía. Nosotros vivimos en una sociedad de derecho. ¿Qué significa que vivimos en una sociedad de derecho? ¿Qué significa que nuestro país es un país de derecho? Que es un país donde los habitantes tienen derechos y tienen por derecho fundamental hacer valer sus derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros convivimos en esos linderos, en los linderos de los derechos y de las obligaciones. Pero la vida del reino nos hace a nosotros aprender a convivir más correctamente. En familia, entre amigos, entre vecinos.
Porque a veces me escriben hermanos en la radio, me dicen: pastor, ore porque tengo un vecino terrible y yo me quiero ir de esta casa porque ya no soporto a ese vecino. Y yo digo: ¿no será mejor orar por el vecino? ¿No será mejor testificarle al vecino? ¿No será mejor creer que el Espíritu Santo puede hacer una obra en el vecino, que en lugar de andar huyendo? Porque resulta que si usted se va de esa casa y va a otra y el vecino es igual, va a tener que andar usted de casa en casa. Ese no es el parámetro. El parámetro no es esperar que la gente cambie. El parámetro es reflejar en mi vida la vida de Cristo, ¿verdad? Usted se imagina que pudo haber sentido el Señor cuando aquellos fariseos le dijeron al Señor: ¿usted recuerda? Echaste a ese demonio fuera por Belcebú. Recuerdan que fue la enseñanza que el Señor dio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay gente que no sabe qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. No me voy a meter en eso porque es otra enseñanza, pero lo que les quiero decir es eso. ¿Cómo cree usted que humanamente se sintió el Señor Jesús cuando aquellos religiosos de la época le dijeron: por Belcebú es que echa fuera los demonios? Y entonces fue cuando el Señor enseñó de que un reino no puede estar dividido en sí mismo. Pero imagínese usted en la parte humana del Señor Jesús, porque usted tiene que analizar el ministerio terrenal del Señor Jesús y la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, comparándose con usted, porque exactamente las mismas cosas que uno pasa en esta tierra las vivió el Señor Jesús en su humanidad. ¿Cómo cree usted que pudo haberse sentido el Señor Jesús cuando aquellos religiosos de la época dijeron esta terrible blasfemia? Es que usted echa los demonios fuera por Belcebú, o sea, por Satanás es que los echa fuera. Entonces, todo esto, hermano, nos lleva a nosotros a moldear nuestro carácter y a moldear nuestra vida. Vean la palabra griega para soportados, es la palabra anejomai, con tilde en la E. Anejomai es la palabra que nosotros aquí entendemos del griego original, ahí la tienen en la pantalla. Anejomai, que significa tolerar, significa sostener. Oiga, qué belleza, significa aguantar con paciencia, sobrellevar a alguien sin retirarse ni romper la relación. Aplíquelo con las personas más cercanas a usted. Aplíquela en el día a día. Vea lo que significa en términos del original. Entonces, Pablo le escribe a los efesios y a los colosenses desde la cárcel, pero no les escribe como que esto fuera una resignación. No es una resignación pasiva, esto es una actitud activa de amor, que es lo que sostiene la unidad. El soportarnos unos a otros, entendiendo que esto es un valor de reino, lo que produce es que la unidad se refuerce, que se sostenga la unidad, y la iglesia necesita esto. La Biblia enseña que no todo el mundo va a ser levantado. Eso enseña la Biblia. La Biblia enseña que no porque nos congreguemos todos en una iglesia, todos van a ser levantados. Y usted tiene que tenerlo claro. ¿Quiénes serán levantados? Los que viven apercibidos. El religioso, el que no tiene compromiso con la palabra, el que la vida cristiana para él es una opción nada más. Si hay otra cosa más importante que hacer, entonces lo hago, porque es más importante otras cosas que la vida del reino. Esa persona difícilmente será levantada. Mas Dios está dando oportunidad. Y por eso dice la palabra del Señor, ¿recuerdan? Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero ¿qué más dice ese pasaje? Sino que es, ¿qué dice? Paciente. Está en 2 de Pedro. Mire qué curioso, es el 3:9 también. Les dije al principio, 1 Pedro 3:9. Vean dos versículos tremendos. 1 Pedro 3:9 y 2 Pedro 3:9. Vean el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Paciente. ¿Por qué es paciente? ¿Por qué es paciente? Porque no quiere que ninguno perezca. Vean el corazón de Dios. Y por eso es tan importante todo esto que enseñamos aquí en Visión de Multitudes. Porque en realidad Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que su familia perezca. Dios no quiere que ninguno perezca. Ese es el deseo del corazón de Dios. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí es donde está la clave. El proceder al arrepentimiento.
Entonces, vea usted, hermano, cómo todo esto de entender lo que es soportados unos a otros nos enseña a nosotros que vida de reino. Vida de reino y entender que estamos en esta tierra para manifestar en nuestra vida el olor a Cristo. No el olor al mundo. Usted no debe de oler a mundo. Usted debe de oler ¿a qué? A Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Soportándoos, otra vez Pablo. Primero se lo digo a los Efesios. Recuerde que los escritos están, este mensaje está siendo enviado desde una cárcel romana. Pero cómo Pablo tiene noción de esto y cómo Pablo tiene presente todo esto y se lo manda ahora a los colosenses. Dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Aplíquelo en su vida diariamente. Dos valores que tienen que ver con mi vida de reino. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Que perdonados unos a otros va a ser otra enseñanza en esta serie. Pero vea que aquí Pablo las une. Dice, soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo tiene que estar marcado en las Biblias. ¿Sabe por qué? Porque este versículo es esencia de reino. Esencia de reino. Es lo contrario a lo que el mundo enseña y es lo contrario a lo que el mundo dice. ¿Ve? ¿Por qué Pablo enseña esto? Porque la iglesia del primer siglo era muy diversa. En la iglesia del primer siglo habían judíos, había gentiles, habían griegos, habían asiáticos, habían esclavos, habían libres, habían mujeres, habían ricos, habían pobres. Era toda una variedad. Por eso Pablo enseña esto. Vea que cuando dice que habían libres, estos libres eran personas que fueron esclavas y que alguien pagó por su libertad, lo redimió. Y entonces existían todo ese tipo de gente. Entonces había mucha tensión en cuanto a aspectos culturales y en cuanto a aspectos doctrinales entre ellos mismos. Y entonces Pablo necesita enseñar eso. Es lo mismo entre nosotros hoy. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso la iglesia no es un lugar para venir a vender pantalones, ni para venir a vender zapatos, ni para venir a pedir prestado, ni para venir a decirle a una persona, mira, vendeme esto o comprame esto. La iglesia no es para eso. Diga conmigo, la iglesia no es para eso. No se equivoque. No venga a vender cosas a la iglesia, porque la iglesia no es un lugar para vender cosas. Qué curioso, como yo decía el domingo pasado, ¿verdad? Llega fulano y tal y le vende un par de zapatos al otro, el otro no le paga, entonces termina bravo y no vuelve a la iglesia porque aquel no le pagó, y el que no vuelve y el que le vendió tampoco vuelve a la iglesia porque se enojaron entre ellos y se enojaron con el pastor y se enojaron con la iglesia. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces hay que guardar una línea de respeto entre nosotros, y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor, a guardar una línea de respeto, porque hay mucha diversidad, pero estas cosas necesitamos aprenderlas para aplicarlas en nuestra vida diaria. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esta palabra recibíos tiene que ver con mire qué lindo, tiene que ver con hospedaje. Con hospedarnos unos a otros. Hospedarnos en los términos bíblicos era hospedar literalmente. La gente caminaba por el desierto, le tomaba la noche y entonces en el cansancio de la noche alguna persona de corazón bueno le abría la puerta y lo hospedaba. Lo primero que hacía en términos de respeto y de bienvenida era lavarle los pies a la persona que venía de caminar tanto y luego lo hospedaba. Todas estas cosas tienen que ver con aspectos de humildad, ¿verdad? Y de enseñanza, porque el mismo Señor lo practicó. En nosotros hospedados, en este momento aprendamos a recibirnos, a abordarnos unos a otros con mansedumbre y con paciencia. Aprendo a abordar a mi hermano, aunque es difícil a veces, pero lo aprendo a abordar con tolerancia de reino. Esto es lo que me lleva a mí el amor no fingido, que es más allá de una expresión de solo te amo. Ve que el vínculo del amor está en todo, como lo dijimos hoy hace 8. Por eso partimos del amor, porque el vínculo del amor está en todo.
¿Cómo yo puedo recibir a las personas? Vea que el mundo enseña, al que te trata bien, trátalo bien también. Pero el reino enseña totalmente lo contrario. El reino dice, si alguien te trata mal, trátelo bien. Si alguien te da por una mejilla, ponle la otra. Claro, no es literal, ¿verdad? Lo que la Biblia está hablando. Hay que entenderlo bien. Un día vamos a hablar sobre eso. El que te pone una carga y te dice, llévala 1 milla. No la lleves 1 milla, llévala 2 millas. El que habla mal de ti, el que intentó hacerte daño, a ese ámalo. Es totalmente diferente al mundo. Entonces, es imposible que yo sea cristiano. Por eso, para ser cristiano hay que nacer de nuevo, porque es imposible que yo sea cristiano y yo siga viviendo como vive el mundano. Es imposible que yo sea cristiano y quiera seguirme vengando de la gente y tenga pensamientos de hacer mal a los demás, porque eso no tiene que ver con vida de reino. La vida de reino es diferente, y la vida de reino se adquiere a partir de mi nuevo nacimiento. Pues yo puedo venir a la iglesia y escuchar enseñanzas como estas, pero si yo no he nacido de nuevo, no voy a entender lo que el pastor Rodolfo está enseñando, porque lo que el pastor Rodolfo está enseñando tiene que ver con vida de reino, y es para los nuevos nacidos. No es para el primer nacimiento, porque en el primer nacimiento estamos desechados, descalificados, muertos en delitos y pecados. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Entonces, en el nuevo nacimiento yo puedo aplicar esto, porque soy una nueva persona, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes han oído hablar del didaché. Estas son enseñanzas extrabíblicas, del didaché. El didaché, por si no lo sabían, era un conjunto de normas que tenían los cristianos del primer siglo. Por ahí del siglo I, siglo II, ellos utilizaban el didaché. El didaché era un documento que era como un código de normas que formaba parte del gobierno eclesiástico, ¿verdad? Del gobierno de la iglesia, de cómo debíamos nosotros de tratarnos y de comportarnos justamente en esta diversidad de personas y en esta diversidad cultural que tenía la iglesia. Entonces el didaché era exactamente para advertir a las personas de cómo debían de tratarse, de si llegaba algún falso maestro a la iglesia, que estuvieran listos, ¿verdad? Que no dejaran que falsas doctrinas ni falsas enseñanzas se introdujeran en la iglesia del primer siglo y vinieran a contaminar los cristianos. El didaché eran instrucciones también de cómo orar perfectamente, de cómo llevar una vida devocional. Ve que eran aspectos que los cristianos habían tomado y eran como normas que ellos tenían de comportamiento también, que formaba parte como del consejo de ancianos de la iglesia de cuáles eran las normas a seguir. Entonces era bastante extenso el didaché, y yo escribí algo acá que decía el didaché. Vea, el didaché decía, vea qué bueno esto que decía, no seas iracundo, porque la ira lleva al homicidio. O sea, eso lo enseñaban entre los cristianos, ¿verdad? Que eran normas de conducta entre los cristianos. No seas iracundo, porque la ira lleva al homicidio. Dice, sé paciente con todos los hombres, que se parece mucho exactamente a la enseñanza del reino. Entonces, vea, vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento. Vean qué bueno esto que vamos a aprender hoy. Vamos a ver el ejemplo de Abraham y Lot. El ejemplo de Abraham y Lot tiene que ver con esto que el apóstol Pablo llama de soportar con amor y paz. Póngame atención. A Abraham le fue dada la promesa. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré, serás bendición. O sea, cuando Dios le dijo, te bendeciré a Abraham, la bendición que Dios le pronuncia a Abraham tiene que ver con todo, todo. Cuando la Biblia habla de bendición espiritual para nosotros, por ejemplo, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa bendición espiritual abarca absolutamente todo, porque la bendición espiritual es la bendición culminante, es la bendición que está en el trono y es la bendición que tiene que ver con todo en tu vida. Si usted camina bien con Dios, usted va a tener la bendición espiritual de Dios. Si usted vive en obediencia, usted va a tener la bendición espiritual de Dios. Si usted vive para Dios, si usted vive apartado para Dios, usted va a caminar en la bendición espiritual de Dios. ¿Qué significa caminar en la bendición espiritual de Dios? Significa la complementariedad de la bendición integral del diseño de Dios.
Y cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición, estaba hablando de una complementariedad, estaba hablando de una bendición integral. Y Abraham lo sabía. Y nosotros hemos sido llamados ahora, y Dios nos metió a nosotros en esta misma bendición de complementariedad de Abraham, en esta bendición integral. O sea, todo lo que Dios le dijo a Abraham es para nosotros también. Está en Gálatas. No me voy a meter en eso, pero está en Gálatas 3. Porque si me meto ahí no salimos. Pero tiene que ver con nosotros ahora. Usted es una mujer bendecida y un hombre bendecido, no porque yo le diga, sino porque el reino de Dios lo ha establecido así para usted. Diga conmigo, yo soy un bendecido de Dios. Yo soy una bendecida de Dios. Y si usted es un bendecido de Dios, no ande peleando por nada, porque la bendición suya no está aquí en la tierra. La bendición suya fue pronunciada desde el trono de la gracia a favor de cada uno de nosotros, como Dios se lo dijo a Abraham. Será bendición. Dale un aplauso al Señor. Será bendición. Será bendición. Será bendición. Vean qué bueno. Y Abraham, vea, ahí está Gálatas 3:7, para que lo noten. Sepan pues que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y ahí hay un desglose total de lo que Pablo dice, porque después creo que en el 9 es cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se hizo por nosotros maldición, porque maldito está todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros también. Ok, entonces volvamos al tema de Abraham. Vean que Abraham, hermanos, él había sido llamado para que a partir de él todas las familias de la tierra, todos fueran bendecidos en Abraham. Entonces Abraham, porque uno tiene que saber muy bien quién es uno en Cristo. Estas enseñanzas nos enseñan a nosotros a entender también nuestra identidad como hijos de Dios. Yo no puedo asistir a una iglesia cristiana y no saber quién soy. Yo tengo que saber quién soy en Cristo Jesús. Cuando usted no sabe quién es usted se anda comparando con los demás. Se compara con el impío, se compara con este, porque usted no sabe quién es. Pero cuando usted sabe quién es usted en Cristo Jesús, usted se retira de un montón de cosas, porque usted sabe quién es usted, igual que Abraham. Vea, Abraham soportó las peleas de los pastores de Lot. Eso está en Génesis 13. Y renunció a su derecho legítimo, y esto a mí me impresiona, dándole a Lot la primera opción. ¿A quién le había dicho Dios que le iba a dar todo el descargo de una bendición completa? A Abraham. Pero ponga bastante atención a esto. No era Lot. Lot era sobrino de Abraham. Pero ¿de quién habló Dios? Vea, ponga bastante atención porque esto le va a bendecir. ¿A quién bendijo Dios? Abraham. ¿Y quién fue bendecido por causa de Abraham? Lot. Tan es así que literalmente ya no cabían los dos juntos. ¿Pero por causa de quién? De Abraham. Ponga atención a esto. ¿Quién fue el bendecido? ¿A quién le habló Dios? ¿Y quién también fue bendecido? Pero Dios nunca le dijo nada a Lot. O búsquelo a ver. Nunca. ¿Por qué fue bendecido Lot? Por la bendición de Abraham. Porque la bendición de Abraham se convirtió en una sombra. Y eso lo tiene usted y lo tengo yo. Se convirtió en una sombra. La gente que se te acerca, le va a caer esa sombra de bendición. ¿Usted ha sentido eso? Usted tiene que entenderlo, tiene que saber. Usted es bendición. La gente que se le acerca a usted, de alguna u otra manera, va a ser bendecida si usted es bendición. Pero claro, usted tiene que estar seguro que usted es bendición y que usted camina en bendición. Porque si usted es bendición, la gente que tiene que ver con usted, que se le cruza en el camino, esa sombra le va a caer, porque es bíblico, esto es bíblico, que la sombra de bendición le cae. Dios nunca le dijo nada a Lot. Lot, y por ser sobrino de Abraham, a ti también te voy a bendecir. Nunca. Nada más que Lot caminaba con Abraham. Pero Abraham sabía muy bien que la bendición era para él. Cuando uno sabe que uno es una persona bendecida, uno aprende a soportar. Porque ese es el valor más grande de todos. Y muchas veces aprenda esto que le voy a decir. Usted tiene que
perder para ganar. Y a veces hay que soltar cosas, porque lo que viene es mayor. Si usted no aprende a soltar, se queda con lo poco. Pero si suelta, está dando está permitiendo que se abra la puerta para que venga lo más grande de Dios. Entonces Abraham, pero vean ustedes el corazón de Abraham. Usted sabe que Dios no escoge personas porque sean perfectas y porque no cometan errores y porque no fallan, porque Abraham le falló muchas veces, pero ven el corazón de Abraham. Abraham decidió no pelear. Y vean lo que dice en Génesis capítulo 13. Vea, leamos desde Génesis 13:1 para que vean qué bonito. Vamos a Génesis 13:1. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Dice el 2: y Abraham era, ¿cómo era Abraham? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios lo había bendecido. ¿Vieron? Así dice la palabra del Señor. Dice: y volvió por sus jornadas. ¿Qué jornadas aquí son el tiempo laboral? Cada vez que la Biblia dice jornadas, entiéndalo por tiempo laboral, la jornada diaria. Dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Dice el 4 ahora: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová, porque Abraham era un levantador de altares. O sea, Abraham ofrecía sacrificios de adoración a Dios constantemente. Y vea lo que dice el 5. Dice: también Lot, vea cómo dice la Biblia, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ¿qué? Ovejas, vacas y tiendas. Pero vea cómo dice la Biblia, también Lot, porque andaba con Abraham, tenía, ¿qué dice? Vacas, ovejas y tiendas. Pero mire cómo le dice la Biblia, también Lot, que andaba con Abraham. ¿Quién anda con usted? La persona que anda con usted, le va a caer la bendición. Qué lindo, ¿verdad? Porque usted es bendición. Aprenda a soportar. Dígale que está a su lado, aprenda a soportar. Soportar es un valor del reino de Dios. Vaya conmigo al 6 ahora. 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Qué raro, ¿verdad? Y la bendición era para Abraham. Y ahora dice la Biblia, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. 7 ahora, 7. Y hubo contienda. Esto significa que se pelearon los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Pero vea entonces el corazón de Abraham. Vea cómo nosotros tenemos que aprender esta cultura del reino. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. No podemos estar en un pleito. Ni tampoco mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Le dijo le dijo Abraham a Lot. Ni siquiera le dijo porque somos familia, Dijo porque somos hermanos en la fe. Somos hermanos de la fe, ni siquiera porque somos familia. Ni siquiera porque somos familia. Somos hermanos en la fe. Usted tiene familia que no es cristiana. Usted no puede ser como ellos. Usted no puede andar en un puro enredo de pleitos con su familia que no es cristiana. ¿Dónde está el testimonio entonces? ¿Cómo su familia va a venir a Cristo si usted no marca la diferencia? De que usted es diferente, aunque sean hermanos y sean familia y todo lo demás, usted tiene que marcar diferencia. Diga conmigo, tengo que marcar diferencia. Diga, yo soy diferente. Aunque lleven la misma sangre, aunque vengan del mismo vientre, usted es diferente. Aunque sea un primo hermano suyo, usted es diferente al primo hermano, porque sobre usted está la gloria de Dios. Aunque sea su mamá y su papá, usted es diferente, porque usted es un hijo, una hija de Dios. Entonces Abraham no le dijo a Lot: mira, vos sos mi sobrino, yo soy tu tío. Aprendí a respetar. Respetame porque yo soy tu tío. Vean el corazón de Abraham. Eso se llama aprender a soportar. Son valores que tienen que ver con el carácter.
Entonces le dice, no hay entre nosotros dos, entre mis pastores ni los tuyos, porque somos hermanos. Ve al 9 ahora, ve al 9, ve al 9. No está toda la tierra delante de ti, pero Abraham se lo está diciendo a Lot. Le dice, no está toda la tierra delante de ti, pero para Lot no había ninguna promesa. Pero dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Le dice Abraham, te ruego, oiga, te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y le dice Lot, pero no estás bravo, tío. No, para nada. No estaba bravo Abraham. No estaba bravo. Era un asunto de amor y comprensión. Si usted se va para allá, yo me voy para allá. O sea, no va a existir este problema entre nosotros. Vea qué buen punto en partida y sabio. Ahora vean el 10. Ven el 10. Y alzó Lot sus ojos, porque sobre Lot no había ninguna promesa, y vio toda la llanura del Jordán. Que déjeme decirle que justamente esto es muy importante hablarlo, porque vean que aquí estamos siglos antes del Éxodo. Estamos en Génesis 13. Y recuerde usted que Israel estuvo esclavo 430 años en Egipto. Pero ellos estaban viendo la llanura del Jordán muchos años antes. ¿A qué se le parece esto? Cuando Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, fue exactamente cuando Dios llevó a Moisés, ¿recuerdan?, a Monte Nebo y le dice, ve allá, esa es la tierra que yo tengo para ustedes. Es ese mismo principio, no ha cambiado nada, porque Dios es así. O sea, cuando usted estudia la Biblia y escudriña la Biblia, usted se da cuenta, hermanos, que todo es perfecto en los pactos de Dios, y todo es perfecto en la revelación de Dios. Esta llanura del Jordán fue lo mismo que Dios le enseñó a Moisés y le dijo, mira, esta es la tierra que tengo para ustedes, solo que no vas a entrar porque golpeaste la roca cuando tenías que hablarle. Entrará mi pueblo y entrará justo. Y ya Moisés sabía de eso, pero Moisés la vio esta misma llanura. Esta misma llanura para Lot fue atractiva. Y vea que dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Bien, qué bueno. Lo que estaba viendo era la parte sur de Israel. Había que cruzar el Jordán para entrar a la tierra, pero estaba al sur de Israel, porque Sodoma y Gomorra está al sur de Israel. La parte, digamos, toda esa zona, de ahí hacia arriba, fue lo que Dios estaba mostrando, y Lot vio eso. Para Lot fue todo muy atractivo, y entonces Lot dijo, no, esto es para mí. Vea lo que dice el 11 ahora. 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. O sea, toda la parte productiva, es que quiero que pongan atención a esto, porque tiene que ver con identidad. Toda la parte productiva, todo lo que se veía lindísimo y verde, fue lo que Lot escogió. Porque dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Todo eso que Dios mostró al pueblo de Israel después, allá en los tiempos de Josué, ¿verdad? Eso fue lo que Lot escogió. Vayan al 12 ahora. El 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. O sea, ya se habían apartado y Lot escogió las mejores tierras. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y esto a mí me impacta tanto, porque esto revela el corazón de una persona. Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Hay gente que por su corazón desviado va poniendo en términos espirituales y simbólicos sus tiendas hacia Sodoma. O sea, va caminando hacia el deslizadero.
Porque la gente que no oye el consejo de Dios, y la gente que no quiere la instrucción de Dios, y la gente que no es humilde en su corazón, y la gente que no depone posiciones que son incorrectas en su manera de vivir, van poniendo las tiendas hacia Sodoma, sin darse cuenta. A veces pensamos, estas son enseñanzas muy buenas, porque vea, a veces pensamos que estamos tomando una decisión correcta y estamos tomando una decisión en contra del reino de Dios. Y metemos a Dios en el asunto y decimos, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró y todo eso. Dios no habló y Dios no mostró nada. Simplemente usted, por un asunto de tener motivaciones incorrectas, usted empezó a poner sus tiendas hacia Sodoma, como le pasó a Lot. Y la historia de Lot la conocemos, y la de su familia también, que no me voy a quedar ahí, solamente para que usted entienda lo que es una persona que tiene identidad de reino y una persona que no. Ya basta, hermano, estar diciendo es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, cuando Dios no ha dicho nada y Dios no ha hablado nada y Dios no ha mostrado nada. Abraham para nada era emocional. Abraham le dio a Lot la posibilidad de escoger. Vaya conmigo al 13 ahora, al 13. Mas los hombres de Sodoma, ¿cómo eran? De una vez adelanta, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Y hacia dónde iba Lot? Hacia allá. ¿Vieron qué impresionante, hermano? Nada es por casualidad, es que nada es casualidad. Nada es casualidad. La misma gente va construyendo o lo bueno o lo malo en su vida. 14 ahora. Y Jehová dijo a Abraham, aquí era donde quería llegar. Y después de aquí pasamos a otro punto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Con qué se quedó Abraham? Con las rocas, con las piedras, con lo infértil, con lo que no prometía para nada a la vista. Con eso se quedó Abraham, pero Dios interviene otra vez en la vida de Abraham y le dice, en otras palabras le dice, Abraham, prepárese, porque vea que la Biblia dice, después de que Lot se apartó de él. Uy, qué bueno esto. Quédese aquí un momentito. Dice, y Jehová dijo a Abraham, pero lo dijo ¿cuándo? Después de que Lot se apartó de él. Hay gente que no es bendición y que te sacan de la bendición si usted no se despabila. Usted no se puede asociar con gente que no es bendición. Qué bueno esto, ¿verdad? No haga negocios con gente que no es bendición. No haga negocios con gente que no tienen promesa. No hagan negocios, ni se mezcle, ni se asocie con gente que no tiene que ver con el reino de Dios. Porque Dios le habló a Abraham después de que se apartó de Lot. Porque hay personas que son tapón para que la bendición de Dios no venga. Y a veces nosotros insistimos, y de un pronto a otro se desvió la bendición y se bloqueó la bendición a causa de tener unos Lots al lado de uno. Lots que tienen otro corazón, Lots que tienen otra definición de la vida, Lots que están pensando en otras cosas, como Lot, que lo que tenía era ambición. Y entonces dijo, ay, qué bueno me la puso, voy a poner todas las tiendas aquí, donde está toda la zona más productiva, pero él estaba automáticamente caminando hacia el precipicio. Entonces Dios le dice a Abraham, ahora sí, ahora que está solito, Abraham, ahora que está solito. Vea, Abraham, ahora que está solito, alce su rostro y le dice, mira desde el lugar donde estás, ahí donde quedaste, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Le dice, vuelva a ver todo. No importa que Lot se haya ido para allá. Es que yo no le di nada a Lot, yo te lo di a ti. Entonces mire hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Vean qué bueno, hermano. Cuando uno camina en obediencia, puede venir lo que se venga, pero lo que Dios dijo acerca de ti, Dios lo cumplirá, porque lo cumplirá, porque lo cumplirá, porque lo cumplirá. Amén. Amén. Dios lo cumplirá, porque lo cumplirá, porque lo cumplirá, a pesar de todo lo que se quiera levantar. A pesar de todo. Yo me imagino a Abraham seguramente estaba ahí parado en un montón de piedras
Y Dios llega a consolar a Abraham, en otras palabras, diciéndole: no se aflija, Abraham, no se aflija. Ve al norte, al sur, al este y al oeste. Porque esto que estás viendo, vea lo que dice el 15 ahora. Dice: porque toda la tierra que ves, la daré a ti. ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Y a quién? Aquí estamos nosotros. En esta descendencia estamos nosotros. En esta descendencia estamos usted y yo. Diga conmigo: yo soy de la descendencia de Abraham. Yo soy un bendecido por Dios. Siga diciendo, por tanto, no peleo por nada, porque el que pelea por mí es el Dios Todopoderoso. El que me bendice todos los días es el Dios Todopoderoso. El que ha hablado acerca de mí es el Dios Todopoderoso. Y por eso aprendo a soportar. Y el resto de la historia ya usted la conoce. Y si no la conoce, va a tener que llegar a leérsela a la casa. Porque de aquí en adelante hasta llegar al 19 de Génesis es una historia fascinante que usted debe de leer. ¿Ve? Entonces ese fue el caso de Abraham. El caso de Moisés fue igual. Moisés aprendió a soportar a un pueblo difícil. Soportó murmuraciones, Moisés, constantes, rebeliones de todos ellos. Hasta un día dijo Moisés en Números 14. Ya casi estando Moisés en una situación ya de que no aguantaba más. En Números 14, 27, dice Moisés ahí en Números 14, 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? O sea, aquí estaba ya a punto, pero Dios le enseñó a Moisés, porque dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Imagínense los procesos de Moisés para aprender a soportar ese montón de gente, hermano. Guiarla por el desierto, que todo el mundo hablaba mal. Si usted siente a veces que no puede con un poco de gente, imagínense lo que es guiar miles de personas por el desierto y todo el mundo quejándose. Y cómo Dios le enseñó a Moisés a soportar. A soportar. El soporte es un valor de reino, hermano, que tiene que ver con formación de carácter en tu vida. No se obtiene humanamente. Humanamente usted no lo logra. Es porque tenemos nosotros el amor, la compasión de Dios y el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y ven el caso de David y Saúl, porque usted sabe que Saúl mandó 3,000 hombres a perseguir a David para que lo mataran. Ahora, David tuvo un montón de oportunidades de matar a Saúl. Un montón de oportunidades de matar a Saúl. Vean ustedes primero Samuel 24:1, para que vean qué historia más bonita. Primero Samuel 24:1. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres. Usted sabe lo que es que lo persigan 3,000 hombres, dice eso. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y las cabras monteses. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿A qué entró Saúl? ¿A esa cueva? ¿A qué entró Saúl? A hacer la 2. ¿No sabía eso usted? ¿No sabía? ¿Cómo no sabía? Ya lo apretó el estómago y no aguantó más. Eso significa cubrir los pies. Pero vean qué bueno esto. Vean qué bueno. Dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl a la cueva y en ella para cubrir sus pies. Así se llama en términos judíos antiguos cuando una persona va a dar del cuerpo. O sea, cuando usted está en su casa y usted dice: voy a ir al baño, diga: voy a ir a cubrir los pies. Ya eso ya se sabe.
Ya se sabe. Te dice, ¿por qué no salir rápido? Dígale, estoy cubriéndome los pies. Suena más bonito, ¿eh? Que no diga lo que la gente dice ahora. Eso estaba haciendo Saúl, por si ustedes no sabían, en la cueva. Y fue un momento maravilloso, porque vea esto. Es que ponga bastante atención, hermano. Vea lo que es reino de Dios. Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, pero Saúl no se había dado cuenta. No sé si Saúl le cayó mal a algo, no sé. Pero Saúl estaba concentrado, no se había dado cuenta. Y esto es un análisis del predicador. Seguramente el ruido los despabiló a todos. ¿Ah? Porque veas que dice, ves que uno tiene que imaginarse, porque la Biblia no se lo cuenta todo. La Biblia no te dice si era que Saúl estaba con diarrea, o era que algo le había caído mal, o qué. O era que el hombre duraba mucho, se metió con el teléfono a la cueva. No dice nada de eso, ¿verdad? Nada más dice, y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Pero vean lo que dice el 4 ahora. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, David, llegó el día para usted. A usted lo andan persiguiendo 3,000 para matarlo, pero mire, está Saúl en el mejor momento. Imagínate, estaba Saúl en el momento. He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo. Oiga, hasta espiritual y bíblico sonaba mucho, ¿verdad? Eso. He aquí, ¿se acuerda lo que le dijo Jehová? He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y vea el corazón de David. Y se levantó David y calladamente, ¿qué hizo? Y ahí sí, el hombre estaba sentado así, ¿verdad? Con todo el manto. Imagíneselo usted. ¿Y David qué hizo? Le cortó la orilla del manto a Saúl. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Qué impresionante, ¿verdad? El corazón de David. Era el momento, oiga, era el momento para quitarse todos los problemas de encima. Usted sabe que, voy a darle un poquito nada más aquí, porque es que la Biblia es tan rica. Usted sabe que David en el Salmo 63 estaba metido en una cueva. Y entonces David se despertó en la madrugada, porque sintió la presencia de Dios en la cueva, fría en la noche. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para poder ver tu rostro, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. En la cueva. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Dónde estaba David en ese momento? En el Salmo 63. Huyendo de Saúl. Entonces todos los compañeros de David le dijeron, llegó el momento, vamos otra vez ahí, donde estábamos leyendo, donde quedamos en 1 Samuel, creo que 24:4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pero ven el 5 ahora. Después de esto, ¿qué pasó? Qué corazón, ¿verdad? El de David. Se turbó el corazón. ¿Por qué? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, no le hizo nada, solamente le cortó la orilla del manto, pero él no le hizo nada. Pudo haberlo matado, pero nada más le cortó la orilla del manto. ¿Por qué se turbó? Vamos a ver, ¿por qué se turbó David? Porque Saúl era el rey. Y David conocía muy bien que la unción estaba sobre Saúl, aunque no se lo merecía. Esto es, hermano, un asunto muy del corazón. Muy del corazón.
O sea, cómo esto tiene que ver, hermano, con el reconocimiento de autoridad. Cómo tiene que ver con el respeto. Y cómo tiene que ver con entender la investidura espiritual. Y David lo entendió. Y dijo a sus hombres, oiga lo que le dijo a sus hombres. Dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el que lo andaba persiguiendo para matarlo. Imagínense. Y David no estaba en la dispensación de la gracia. Eso fue muchos años antes. Pero vea lo que él dice. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Le está diciendo a Saúl. Que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Qué impresionante esto, hermano, que nosotros aprendemos aquí. Definitivamente. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Aprenda, aplíquelo en su familia. Aplíquelo con su esposo chichoso. O con la mujer chichosa que amanece de chicha en las mañanas. Aplíquelo. Soportarse unos a otros es una expresión de la cruz. Tiene que ver con la cruz. El soportarnos unos a otros. Pablo le escribió a los colosenses. En Colosenses 3 del 12 al 4. Vea lo que dice Colosenses 3. Ve como aquí hay que venir con cuaderno y lapicero. Si usted no anota se pierde. Colosenses 3 del 12 al 4. Pablo le dice a la iglesia. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? No se le olvide. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Siga leyendo, siga leyendo, siga leyendo el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 ahora. Y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? Puro reino es esto, hermano, puro reino. Puro reino. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso, soportarse unos a otros es una expresión de la cruz. Tiene que ver con compasión, humildad, mansedumbre y amor. Tiene que ver con todo eso. Y sobre todas estas cosas dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así es, hermanos. Es algo impresionante y lo aprendemos del Señor Jesús, que soportó nuestras debilidades, nuestras ofensas, nuestros pecados y nos llama a hacer lo mismo. Hacer exactamente lo mismo. Y si usted se sale de ahí, se salió de lo que significa el reino, que es una expresión de la cruz, el soportarnos unos a otros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. 1 Pedro 2, 23. Voy a ir más rapidito para terminar ya. 1 Pedro 2, 23. Dice, hablando del Señor Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el ejemplo del Señor Jesús en la tierra. Termino con esto. ¿Por qué nos cuesta soportarnos hoy? Número uno, porque la gente está llena de orgullo. La gente está llena de altivez. La gente está llena de soberbia, aún dentro de la misma iglesia. ¿Por qué nos cuesta soportarnos unos a otros? Porque siempre queremos interponer nuestras razones por encima de las de los demás y que todo el mundo sepa que el que tiene la razón soy yo. Pero recuerde esta frase que siempre les he dicho para que la apliquen en su vida diaria. ¿Cuál es la frase que yo siempre he dicho? Es mejor tener paz que tener razón. Diga conmigo, es mejor tener paz que tener. Esto te va a servir todos los días de tu vida. Es mejor tener paz que tener razón. Alguien insiste en decir y en decir. Recuerda eso. Es mejor tener paz que tener razón. Entonces, el orgullo hace
que esto no suceda, porque todas las personas tenemos defectos y a veces no queremos nosotros soportar los defectos de los demás o aguantar los defectos ajenos. Y buscamos un lugar que a nosotros nos sirva, que fue el punto de partida antes de la enseñanza. Estamos buscando que la gente sea igual que nosotros, pues nunca lo vamos a encontrar. Usted nunca va a encontrar que la gente sea igual que usted. Usted quisiera que toda la gente fuera como usted, pero es imposible. Usted tiene que cambiar, usted tiene que aprender vida de reino en la vida diaria. ¿Por qué no nos soportamos o nos cuesta soportarnos? Porque somos orgullosos, número uno. Número dos, porque nos falta amor maduro. Amor maduro, que es lo mismo que caminar en madurez espiritual. ¿Ve? Vean qué buena esta frase para que la noten ahí. El amor infantil quiere gratificación. ¿Qué significa eso? Que el amor infantil siempre está buscando de alguna manera que le gratifiquen o que le reconozcan. Ese es el amor inmaduro, el amor interesado. Pero el amor para nada es interesado, porque el amor no busca lo suyo propio. El amor, que es el vínculo perfecto, no busca lo suyo propio. El amor infantil o el amor inmaduro quiere gratificación. Pero el amor maduro, ¿qué hace? Soporta por el bien del otro, que es un valor de reino soporta por el bien del otro. Y número tres, porque olvidamos la cruz, porque olvidamos que el soportarnos, hermanos, son exactamente aspectos que tienen que ver con la manifestación de la cruz. Por eso el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa si alguno quiere venir en pos de mí? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno verdaderamente quiere agradarme y calificar como mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Dos cosas tiene que hacer. Número uno, niéguese a sí mismo. Y número dos, está en el 24 de Mateo 16. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número uno, niéguese a sí mismo. Diga, ya no vivo yo. Diga otra vez, ya no vivo yo. Otra vez, ya no vivo yo. Cuando a usted se le quiera salir el hombre viejo, diga, ya no vivo yo. Porque el hombre viejo se quiere salir todos los días. Por eso dice, revístase del hombre nuevo. Porque el hombre viejo va a querer salirse todos los días. Usted tiene que revestirse otra vez. ¿Qué significa revestirse? Vuélvase otra vez a poner en la vestidura del nuevo hombre. Porque el viejo hombre está reclamando todos los días. Negarse a uno mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Me niego a ser la persona que he sido toda mi vida. Me niego a ser la persona que procede de tal apellido, porque yo ahora soy un hijo de Dios. Y lo segundo, tome su cruz y sígame, significa esté dispuesto a morir todos los días por causa del reino de Dios. Si usted no hace esas dos cosas, es imposible que usted pueda vivir su vida cristiana para agradar a Dios, porque va a tropezar una y otra vez con una serie de cosas en su vida. Amén. Póngase de pie.